A partir del video que hemos acabado de observar, podemos responder algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Se ha podido observar en este video la fabricación de qué elemento? Mano levantada, te escucho. Greco Julián. De las monedas. Muy bien. Hemos observado la fabricación de las monedas. Ahí está el alumno Greco. Muy bien, el alumno Greco Julián. Profesor, pero no solamente hemos visto la fabricación de las monedas, sino que también hemos visto cómo se acuñan las monedas, ¿no? Acuñan las monedas. Eso también es importante. La acuñación y fabricación de monedas. Ahora, pregunta, ¿dónde se realiza la fabricación de las monedas? ¿En dónde? Mano levantada, según lo que has escuchado o visto. Diana Quipuscoa. En el Banco Central de Reserva del Perú. No. Silva Capa. ¿En la Casa Nacional de las Monedas? Muy bien. En la Casa Nacional de las Monedas. Pregunta. Si la fabricación de las monedas se da en la Casa Nacional de las Monedas, esta Casa Nacional de las Monedas está supervisada por quién, según la Constitución Política. ¿Quién crees tú que se encarga de supervisar la Casa de la Moneda? ¿Qué órgano autónomo? Terry Quispe Paredes. Banco de la Nación. ¿El Banco de la Nación? No. ¿Alguien por ahí? ¿Quién se encarga de supervisar esta? Levanten la mano, ¿ya? ¿Quién se encarga de supervisar esta Casa de las Monedas, donde se elaboran las monedas que hemos visto en el video? ¿Quién se encarga de la supervisión de esta Casa de las Monedas? A ver, te escucho. Terry Quispe Paredes. El Banco Central de la Reserva de... Muy bien. ¿Quién se encarga de supervisar? Es el Banco Central de Reserva del Perú. Y justamente eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Su compañero Terry Quispe. Entonces tenemos acá la participación de su compañero Greco. Muy bien, Greco. La participación de Silva Capa y de Quispe Paredes, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a colocar por acá esto, ahí, muy bien, vamos a colocar por acá esto así. Vamos a colocar esto así. Vamos a colocar esto así. Esto así. Ya está. Evidencia, vamos a dejarla en blanco. Y vamos a colocar. Ya está. Y vamos a colocar acá. Muy bien, a partir entonces de la participación de ustedes, tenemos acá lo que se va a trabajar en esta sesión de clase. Semana número 2 en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El tema a desarrollar en esta semana gira en torno a los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Que se establece en la Constitución Política del Perú. En este caso vamos a trabajar lo referente al Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? El Banco Central de Reserva con los alumnos de tercero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. Banco Central de Reserva. El Banco Central es el único órgano en todo el Perú que se encarga de la supervisión de la elaboración de las monedas. Profesor, pero ¿y dónde se hacen las monedas falsas? Porque, profesor, una vez mi mamá o mi papá me enseñó un billete falso o una moneda de 5 soles falsa que no me quisieron recibir en el mercado. Pregunta entonces, mano levantada. ¿Dónde crees tú que se hacen las monedas falsas?
¿Dónde, dónde? Mano levantada. ¿Dónde crees tú que se elaboran las monedas y billetes falsos o falsas? ¿Dónde, dónde? Bueno, las monedas y billetes falsos o falsas no son elaborados en la Casa de la Moneda y tampoco son supervisados por el Banco Central de Reserva, sino más bien se encuentran totalmente ajenos a la legalidad. Muy bien, Fabricio Efio, así es, en lugares ideales. Su compañero me ha escrito en el chat. Muy bien, Fabricio Efio, en lugares ilegales. Entonces, Fabricio. Por eso es que si las autoridades detectan la fabricación de estos billetes y monedas, es muy por seguro que estos individuos o sujetos sean llevados y puestos a disposición de la policía y luego del Ministerio Público. Bueno, vamos a dejar acá esta portada. ¿Y cuál es el título de la clase? El título es Conocer, profesor, el funcionamiento del Banco Central de Reserva del Perú. En la sesión del día de hoy se va a trabajar la competencia convive respetándose a sí mismo y a los demás. Es importante respetar la autonomía del Banco Central de Reserva. Es importante entender que el Banco Central de Reserva es fundamental en el desarrollo de nuestra economía y de la estabilidad monetaria. Si nosotros como, ustedes como futuros ciudadanos y sus padres ya como ciudadanos entienden que el respeto a las autoridades es importante, podremos también vivir en un ambiente seguro y sobre todo estable para la economía. La capacidad de decisión es, ¿qué cosa, profesor? Reconocer los derechos y deberes que poseen las instituciones en el Perú, uno de ellos el Banco Central de Reserva, para lo cual vamos a desarrollar el siguiente propósito. Explicar la finalidad y funciones del Banco Central de Reserva o simplemente BCR. ¿Cuál es la finalidad del BCR y qué funciones tiene este órgano autónomo muy importante? Vamos a dejarlo por acá y nos vamos a ir a la primera parte de nuestra portada. Dice órganos constitucionales autónomos. A ver, primer voluntario para que nos lea fuerte y claro lo que aparece en pantalla. Cualquiera. Muy bien, Terry, te escuchamos. Órganos constitucionales autónomos. Son los diversos órganos establecidos en la Constitución política, cuyas funciones son especializadas y se rigen por sus respectivas leyes orgánicas. Contraloría General de la República, CGR. Banco Central de la Reserva del Perú, BCRP. Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, SBS. Muy bien, Terry Young, su compañero entonces nos ha leído los órganos constitucionales autónomos. Para entender cómo funcionan estos órganos, muy bien, Terry. Profesor, ¿qué es un órgano constitucional autónomo? Bueno, a partir de la lectura de su compañero, podemos entender que un órgano es todo lo que la constitución política de nuestro país establece con autonomía, ¿no? Un órgano constitucional tiene autonomía. ¿Qué significa autonomía, profesor? Que ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial pueden intervenir estos órganos, especialmente estos órganos que tienen que ver con un tema económico. Existen muchos órganos en el Perú, pero particularmente los que estamos viendo en pantalla forman parte del ámbito
económico, ¿ya? Forman parte del ámbito económico. Profesor, la Contraloría se encarga de la supervisión del presupuesto de la República, el Banco Central, lo vamos a ver hoy día, y la Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradores de Fondos de Pensiones, SBS, que se encarga también de supervisar, prevenir cualquier situación que perjudique el ahorro o el capital de los ciudadanos peruanos. Bueno, vamos a empezar nosotros por conocer cómo funciona el Banco Central de Reserva, ¿no? Ya sabemos entonces que es un órgano autónomo, pero ¿cómo funciona, profesor Luis? ¿Es igual que otros bancos? ¿Es igual que el Continental? ¿Es igual, profesor, que el Banco de Crédito? ¿Es igual que el Scotia? No, porque esos bancos son privados, ¿no? Tienen sus propios dueños que no es el Estado en realidad. En cambio, el Banco Central de Reserva es en teoría de todos los peruanos, ¿no? Vamos a seguir avanzando por acá. Y tenemos justamente órganos autónomos del ámbito económico, ¿no? El Banco Central de Reserva. Bueno, sabemos que es un órgano autónomo y que tiene la finalidad más importante. ¿Cuál es la finalidad más importante, profesor? Preservar la estabilidad monetaria. ¿Ya? Entonces, la finalidad número uno del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad. Por eso es que nosotros al iniciar la sesión observamos ese video. El único facultado en el Perú de poder fabricar y emitir monedas es el Banco Central. Para la fabricación de estas monedas se utiliza, profesora, la Casa de la Moneda. Y para preservar la estabilidad monetaria que forma parte de la economía nacional, se utiliza también el funcionamiento del Banco Central. ¿Qué significa preservar? Es decir, profesor, hacer que nuestra estabilidad monetaria siempre se mantenga de forma regular, que en el corto, mediano o largo plazo no exista, por ejemplo, problemas como la inflación, que es el aumento sostenido del nivel de los precios. Es decir, que no existan problemas como la devaluación. Ejemplo, profesor, ¿qué es lo que usted me está mencionando? Mira por acá, vamos a nuestra pizarra temática, vamos a borrar esto. Ya está, lo borramos y colocamos acá lo siguiente. No debe haber en nuestra economía la palabra inflación. Y por ejemplo, tampoco debe haber en nuestra economía la palabra devaluación. Son algunos de los problemas que podrían darse, pero que como el Banco Central de Reserva se encarga de preservar la estabilidad monetaria, esto no se tiene que dar. Profesor, ¿qué es la inflación? La inflación es lo siguiente, ¿no? Si antes tú comprabas un pan, ¿no? O comprabas un kilogramo de arroz, de repente lo comprabas a un sol 20, de repente mañana lo vas a comprar a un sol 80, pasado lo vas a comprar a un sol 90, el siguiente lo vas a comprar a 2.50, siguiente lo vas a comprar a 3.50, siguiente lo vas a comprar a 8 soles. Entonces, claramente ahí está dándose un aumento del precio. Cuando los precios suben de manera sostenida, se llama inflación. Sube el precio del arroz, sube el precio del huevo, del aceite, del pan, de la leche. ¿Qué son estos, profesor? Son o forman parte de bienes de la canasta básica familiar, ¿no? Cuando se afecta a la canasta básica familiar con el aumento de su precio, se llama inflación. ¿Y qué es la devaluación? La devaluación es lo siguiente, pues. Imagínate que antes, si tú querías comprar un dólar norteamericano, entregabas 3.50 soles. Ahora quieres comprar 2 dólares,
¿no? Que no exista ni inflación ni devaluación. ¿Quién es el encargado de evitar la inflación y la devaluación en el Perú? Según lo explicado, ¿quién es el que va a hacer que exista la estabilidad monetaria? Bueno, profesor, ¿quién se encarga de hacer y preservar la estabilidad monetaria en el Perú? Es obviamente el Banco Central de Reserva, ¿no? Tal como aparece en el esquema, el Banco Central de Reserva se encarga de generar la estabilidad monetaria. Ahí está. Principal fin, preservar la estabilidad monetaria. Luego tenemos que también tiene algunas funciones y vamos a conocerlas a continuación. Un voluntario para que me lea las funciones, cualquiera por favor, manito levantada. Funciones. Muy bien, Coveñas, te escuchamos. Funciones. Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Administra las reservas internacionales. Informa al país sobre el estado de las finanzas nacionales. Perfecto, profesor. Una función importante entonces es el tema de la regulación de la moneda, ¿no? Y lo hemos explicado con el ejemplo anterior, cómo funciona la devaluación, cómo funciona la inflación. Eso se encarga de regular el Banco Central de Reserva. Y también se encarga de regular el crédito del sistema financiero, ¿no? Hacer, profesor, que los agentes financieros, que son los bancos, puedan de alguna u otra manera, ¿no?, tener un funcionamiento adecuado con respecto a la ciudadanía. Se encarga de administrar la reserva. Profesor Luis, ¿qué es una reserva? Una reserva son las riquezas que tiene el país, ¿no? Reservas internacionales. Recuerda que cuando el Perú vende, cuando el Perú exporta, por lo general gana muchos dólares. Y esos dólares que ingresan al Perú forman parte de nuestras reservas, para que en situaciones de crisis o de problemas económicos bastante severos, esas reservas nos permitan mantenernos y evitar cualquier situación complicada. Además, el Banco Central de Reserva emite unos boletines que se encuentran en la web y que nos permiten obtener información sobre las finanzas nacionales. La lectura de su compañero Coveñas. O sea, por acá, Coveñas. Entonces, justamente, aperturar por acá. Vamos a ver un momento. Muy bien, por ejemplo, te estoy mostrando acá en pantalla. Este es uno de lo que se ha leído, ¿no? En las funciones del Banco Central de Reserva dice informar al país sobre el estado de las finanzas. ¿Y cómo el Banco Central de Reserva informa? A través de estos boletines. Tú puedes ver en pantalla y dice resumen informativo semanal, ¿no? 14 de octubre del 2021. O sea, hace muy poquito, ¿ah? Ahí está. Y podemos ver la información, ¿no? El déficit fiscal en septiembre del 2021 y nos da también información no solamente sobre el déficit, nos da todas las informaciones ligadas al tema de la banca en nuestro Perú, ¿no? Ahí está. Este es un boletín emitido por el Banco Central de Reserva cumpliendo parte de sus funciones, ¿no? ¿Cuál es su función? Informar sobre el estado de las finanzas nacionales. Y en este boletín se está informando. La pregunta es, ¿la población lo lee? ¿La población lo entiende? Seguramente que muy pocos, ¿no? Vamos a leer justamente esta parte de acá. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver esta parte de acá. A ver, un voluntario para que nos lea cualquiera fuerte y claro. Cualquier voluntario. Muy bien, López, te escuchamos. Déficit fiscal de septiembre de 2021. El déficit
fiscal acumulado en los últimos 12 meses continuó disminuyendo en el transcurso de 2021, ubicándose en 4,8% del PBI hace esta reducción de 4,1 puntos porcentuales del producto respecto al valor registrado en diciembre de 2020, 8,9% del PBI, se debió al aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, principalmente de los ingresos tributarios y en menor medida a la mejora del resultado primario de las empresas estatales. Muy bien, perfecto. Muy buena lectura, John. ¿Qué puedo entender yo por déficit fiscal? Bueno, primero vamos a ponerle su punto a John por la lectura, ¿no? Muy bien, John López. John López. Profesor Luis, ¿qué puedo entender yo por déficit fiscal? Porque acá dice déficit fiscal de septiembre. Bueno, lo primero que tienes que entender es comprender el concepto, pues. La palabra déficit, ¿no? Concepto muy económico, por cierto, ¿ah? Profesor, el déficit fiscal es en realidad la situación en la cual se produce, por ejemplo, ¿no? Que los gastos realizados por un país o estado, terminen superando los ingresos. Imagínate esta situación. Imagínate que el Perú durante el mes de enero tuvo ingresos por exportaciones de 2 millones de soles en el mes de enero, ¿ah? Pero también en ese mismo mes el Perú tuvo que hacer un gasto de 5 millones de soles. Entonces eso es un déficit fiscal, ¿no? Y eso puede pasar también en tu hogar, en tu casa. Imagínate que tu papá gane de repente 900 soles y que al mes tú tengas que hacer un gasto de 1.500 soles. Claramente tus gastos están superando tus ingresos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando los gastos superan los ingresos, se habla de una situación de déficit fiscal. Y eso es lo que estaba pasando con el Perú hace unos meses, en la época de la pandemia. Por ello, su compañero John ha leído el déficit fiscal de noviembre. ¿Qué nos dice el déficit fiscal de noviembre, profesor Luis? Nos dice que ha ido disminuyendo, ¿no? Si lo comparamos con el año pasado, 2020, ¿no? Y se puede ver ahí el gráfico de barras. ¿Cómo era el 2019? ¿Cómo fue en el 2020? ¿Cómo llegamos a diciembre, mira? Y cómo ya para este año se ha ido disminuyendo nuestro déficit fiscal. Pregunta inocente, tú que eres un chico de tercer año de secundaria, bastante analítico y reflexivo. ¿Por qué crees que el año 2020 el Perú presentó un déficit fiscal? ¿Por qué razón? Manito levantada. ¿Por qué razón crees que ese año se presentó ese problema? Lin Alessandro Coveñas. ¿Por la pandemia? ¿Qué tiene que ver la pandemia, Lin? A ver. ¿Qué tendría que ver la pandemia con el déficit fiscal? ¿Qué relación habría? A ver, cualquiera, muy bien, Lin. A ver, Lin, te escucho Que, por ahí. que la gente no tendría dinero debido a ausencia de trabajos. Claro, ¿no? Profesor, si la gente no tiene trabajo, la gente no paga sus impuestos. Y el Estado muchas veces se sostiene de los ingresos tributarios, ¿no? Se sostiene de los impuestos. Pregunta inocente, antes de ponerle su punto al link. En el Perú, ¿cuál es el organismo que se encarga de recaudar los impuestos? Manito levantada. En el Perú, ¿cuál es el organismo que se encarga de recaudar los impuestos? ¿Cuál es en el Perú? ¿Cuál es ese organismo? Terry Quispe-Yang. ¿Va a sonar, profe? ¿Cuál? ¿Cuál puedes repetir otra vez? Fuerte.
La SUNAT. La SUNAT, muy bien, ¿no? La SUNAT se encarga de recaudar los impuestos, pero como fue un año complicado para todos, tal como también ha escrito Fabricio Efio, ¿no? Por la pandemia cerraron muchos negocios, me escribe Fabricio. Claro, fue un año complicado el 2020, y debido a eso, al cerrar negocios, no hay tributación. Si no hay tributación, el Estado no va a recaudar, obviamente. Y si el Estado no recauda, se va a generar una situación de déficit fiscal. Ahí viene la relación de lo que estamos mencionando, ¿no? Muy bien la participación también de su compañero Coveñas. Ahí está. Entonces es importante entender. Y ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues porque esta información nos lo está proporcionando, profesor, ¿quién? El Banco Central de Reserva. ¿Ya? ¿Sabes que yo tengo en Wikipedia, no? Es un boletín informativo del Banco Central. De hace poquito, mira, del 14 de octubre del 2021, ¿no? Profesor, ¿y cuáles son las reservas internacionales? Mira, tenemos 75.733 millones de reserva internacional. Y si tú te das cuenta, la reserva internacional del Perú está en dólares. ¿Por qué, profesor? Porque es una moneda fuerte a nivel internacional, ¿no? Y eso también lo mencionamos en el esquema de clase. Una función del Banco Central de Reserva, ¿cuál es? Administra las reservas internacionales. Esas son las funciones, ¿no?, que tiene el Banco Central de Reserva. Justamente podemos ir a observar esa función, la administración de nuestras reservas internacionales. No sé, por acá, 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 por acá. Reservas internacionales. Voluntario para que me lea ese párrafo cualquiera, reservas internacionales. Muy bien, te escuchamos, Terry Quispellán. Al 13 de octubre de 2021, el nivel de reservas internacionales netas totalizó 75.733 millones de dólares, menor en 291 millones de dólares del cierre de septiembre. Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 34% del BPI. Muy bien, perfecto, Terry Quispellán. Profesor, las reservas internacionales entonces de nuestro país al 13 de octubre, o sea, hace poquito, hace poquito, no estamos hablando de hace meses, de hace poquito, profesor, son aproximadamente 75.733 millones de dólares. ¿Por qué en dólares, profesor Luis? Porque tanto el dólar como el euro son monedas más seguras para las inversiones. Y si tú te estás preguntando qué es un activo es algo que está a favor del Estado, ¿no? Los activos son capitales a favor, ¿ya? Y los pasivos son gastos, básicamente. Profesor, ¿y cómo puedo hacer para que el Estado incremente las reservas? ¿Cómo puedo hacer, profesor, para que el Perú tenga una mayor cantidad de reservas? Fácil. Habría que incrementar, ¿qué cosa? Las inversiones y las exportaciones. Eso le genera mucha, profesor, liquidez al Estado peruano. Las inversiones en el país, pero también las exportaciones. Tal como lo vemos en el gráfico que se encuentra en la parte inferior, mira. Mercados internacionales, recuerda que el Perú es un país minero, y en realidad el Perú depende mucho del precio que alcancen los metales y la cotización que alcancen. Por ejemplo, el Perú vende cobre al mundo, muchachos. Cobre, y no lo digo yo, lo dice la economía nacional. Si el valor del cobre a nivel internacional aumenta, el precio va a subir, y cuando el Perú exporte va a ganar más, y eso va a incrementar nuestras reservas. Pero no solamente es el tema de exportar, sino, como te repito, el tema de las inversiones. Los inversionistas tienen que ver al Perú como un país atractivo para las finanzas. Solo así la economía puede mejorar. Muy bien, su compañero Terry Quispellán con la lectura. Ya está, muy bien. Regresamos a nuestro esquema de clase y vamos a ver nosotros en pantalla
El Banco Central de Reserva está integrado. Profesor, ¿quién manda en el Banco Central de Reserva? Ah, ya. Para saber eso hay que leer este párrafo, pues. Un voluntario para que lea cualquiera, fuerte y claro. A ver, vamos a ver. Muy bien, Terry Quispe, ya te escuchamos. Ámbito económico, Banco Central de Reserva de Perú. No, abajo, abajo, Bueno, donde dice está integrado. allá. El BCRP está integrado por 7 directores. El Poder Ejecutivo designa 4, de los cuales sale el presidente del PCRP. El Congreso ratifica al presidente y elige a los 3 restantes. Todos los directorios son elegidos por un periodo de 5 años y reelegibles. Muy bien, perfecto, Terry. Profesor, el Banco Central de Reserva tiene un directorio conformado por 7 miembros, de los cuales el presidente designa 4. Cuando digo el Poder Ejecutivo me refiero al presidente y a sus ministros, ¿no? El Consejo de Ministros se designa 4, ¿no? Profesor, de los cuales de estos 4, uno va a ser el presidente del Banco Central de Reserva. Mientras que el Congreso ratifica a ese presidente y elige a los 3 restantes. ¿A cuántos elige el Congreso? A 3. ¿A cuántos el Poder Ejecutivo? A 4. De los 4, uno va a ser el presidente y este va a ser ratificado por el Congreso. ¿Qué tiempo dura este directorio? 5 años. Y pueden ser reelegibles. Pregunta de cultura general. En la actualidad, ¿quién es el presidente del directorio del Banco Central de Reserva? Manito levantada. En la actualidad, ¿quién es el hombre más poderoso del Perú, no? Porque como tú estás viendo, el Banco Central de Reserva es una entidad muy poderosa. ¿Quién es? Terry Quispe-Yang. Julio Velarde. Muy bien. En la actualidad, el presidente es el señor Julio Velarde, uno de los hombres más poderosos en la economía nacional. Muy bien, chicos, nos estamos quedando acá. Cuídense mucho y nos vemos mañana en Geografía. También he visto la respuesta de Fabricio Efio y de Terry Quispe-Yang. Felicitaciones por participar. Vamos a ir a colocarle su punto a vuestros compañeros, ¿no? Muy bien, acá tenemos a Quispe. Muy bien, y también a Fabricio. Muy bien, Fabricio. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chau, chau, un abrazo. Chao, profesor. Cuídese. Chao.